Bueno, lamentablemente, como decía cuando comenzábamos, tenemos que repetir otra vez algo que pensamos que ya estaba pasado. En su momento lo dejamos de decir porque decimos, ¿para qué hablar? Ya había un montón, ya se había denunciado mucho, ahora había otras cosas que eran más importantes. Pero evidentemente hay un sector de la política argentina muy importante y que básicamente seguramente va a ser el que va a poner el próximo presidente, por lo menos cuando se termine este periodo presidencial. Y ese sector parece que no entendió. Parece que no entendió y sigue repitiendo exactamente lo mismo. Ese video que pusimos de introducción lo que muestra y lo que persigue es mostrar un clima que se está empezando a vivir. No fue casualidad cuando la primer movilización que se le hace a Milei la hacen detrás de una consigna de travestis, trans, personas LGBT y demás, como quienes motorizaban la oposición por la violación de derechos a Milei. Eso era un signo, no era un signo aislado, no importó que eso no fuera convocante, no importó que el resto de la sociedad le pareciera indiferente o negativo, sin embargo van a insistir porque esto es una política que viene instalada desde afuera, es una política que no atiende a las particularidades de cada lugar, sino simplemente es impulsada generosamente con grandes sumas financieras para instalarse con otros objetivos políticos. Acá el problema es básicamente que hay un error de diagnóstico. En el video comienzan hablando de un machismo libertario, pero eso en realidad no explica ni el voto a Milei por sí solo, ni la realidad que estamos viviendo. Es un grupo de militantes, básicamente, que hace un video y que intenta ligar a Milei con el fascismo y reducir al peronismo a una versión woke. El resultado, entonces, del video son consignas morales, falacias lógicas y un diagnóstico que no entiende del hartazgo social ni del comportamiento electoral argentino. Ellos arrancan un bloque... algo vimos, no vimos todo, si quieren podemos poner el link para que lo vean, y hablan definiendo lo que está pasando como un conflicto moral. Hablar de odio, hablar del crimen y hablar del machismo libertario. Eso encuadra en realidad la discusión de gestión, de inflación, de seguridad, de empleo, salarios, todo en una batalla cultural donde quien no se ajuste es pasible de utilizar un lenguaje de odio. Por lo menos esto es lo que desprende todo el video cuando ustedes lo pueden ver. Y básicamente esto es una táctica política. Yo convierto al adversario en algo inmoral, por lo tanto ni siquiera tengo que refutar sus políticas, sus ideas. Claro, pero hay un problema. La demanda de la mayoría hoy no es material, no es, perdón, es material, no es una retórica performativa. La gente está harta de estas consignas y de la corrección política performativa. Deberían haberlo entendido cuando vieron los resultados de las elecciones. Deberían haberlo entendido cuando ven lo raquítica que son las movilizaciones, porque las movilizaciones opositoras no llevan una persona común de la calle. Lo único que llevan es aparato militante. Si quieren, pueden seguir escondiéndolo, pueden autodenominarse pueblo, autorreferenciarse como representantes del pueblo, pero eso no esconde la verdad. La verdad es que la indiferencia de la sociedad es enorme ante estas ideas. Yo creo que lo que pasa es que hay un enorme cansancio, que es lo que explicó el voto a Milei. Y con esto, con esta corrección performativa que decía antes, solo alimentan ese cansancio. Los errores del gobierno no lo convierten automáticamente en facho. Solo evidencian que hay problemas reales que no se resuelven con sermones morales. Ellos citan un ejemplo de Varones Unidos, una ONG, me imagino, en Uruguay, que colocan
y colocan en un mismo plano a Agustín Laje, a Márquez y a un homicida, para concluir entonces que ahí tenés el rostro de los responsables del doble homicidio. Y luego agregan, deberías poner también el rostro de Milei, dice uno. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y esto ustedes ya saben lo que yo pienso de Milei, saben lo que pienso de Márquez, saben lo que pienso de Laje. Ellos son responsables de que Milei esté donde esté. Ellos son corresponsables del desastre que se está viviendo en la Argentina. Probablemente un desastre que está dejando asombrado al mundo. Realmente, las cosas de Milei, como el último recital que hizo, dejan boquiabierto al mundo entero. O sea, de verdad, esto circula en el mundo, nos pone en la tapa de los diarios por tener un presidente que en el medio del caos se dedica a hacer un concierto de rock. Entonces esto no es una defensa de ellos, ni muchísimo menos. Pero sí es entender que las cosas no son como las están planteando. No podés vincular ideas, conferencias, fotos con la autoría penal como una falacia de asociación, y utilizo ahora el lenguaje libertario porque así es como se lo van a responder. Un crimen es la responsabilidad del autor del crimen. No alcanza quien alguna vez se sentó a charlar en una mesa con él o quien comparte algunas ideas o se saca juntos con él. Es absurdo. Nadie debería ir preso por sacarse una foto con un criminal, porque el crimen lo ha hecho un personal y es algo que se demuestra que hay una instigación o algún tipo de complicidad. Nada tiene que ver. Y lo más natural es decir, yo me saqué una foto con alguien que no tenía ni idea que este tipo estaba loco y que iba a hacer semejante crimen. Entonces esto es básicamente es una vara que utilizan en forma asimétrica. Porque si la utilizarían en forma asimétrica, van a encontrar un montón de homicidios, Recuerden, por ejemplo, el caso de Lucio, el chico ese que mataron las dos madres después de torturarlo. Fue una enorme salvajada e inclusive lo trataban de justificar. ¿Se acuerdan que hubo justificaciones de por qué lo hacían? Porque estas chicas eran víctimas del patriarcado, nos decían, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos la misma vara y empezamos a ver estas chicas con quien se sacaron fotos y ponemos como culpables a todo el mundo? Cualquiera diría, ¿pero qué tiene que ver? Es una locura. Entonces, ¿por qué están haciendo lo mismo? Y vuelvo a insistir, no son personajes de mi devoción, ni Laje, ni Márquez, ni Milei, pero simplemente seamos racionales para actuar. Porque si no es una trampa al solitario, porque la mayoría de la gente que está en la calle también es bastante más racional cuando ve esto. Y cuando vean la foto y la van a tratar de emparentar con Milei, van a decir, bueno, pero Milei esto no tiene nada que ver. Eso es lo que consiguen con la gente común. Pero a veces les parecería como les cuesta entender estas cosas. Básicamente utilizan un truco del lenguaje y dicen que las palabras violentas son violencias. La verdad, eso tampoco es así. Las palabras violentas son palabras violentas. La violencia tiene múltiples estadios y formas. Y si todo es igualmente violento, finalmente nada es violento. Matar a una persona y descuartizarla pasa a ser tan violento como decirle no me gusta tu color de pelo. O sea, es una ridiculez. Hay graduaciones en las cosas. Una de las cosas que han hecho con las cuestiones de género es eliminar esas graduaciones. Todo es violencia, entonces como todo es violencia, finalmente la verdadera violencia termina diluida. Si aplicaríamos esa lógica, toda crítica en realidad se convertiría en un delito moral. En democracia, las palabras duras no equivalen a hechos criminales. El derecho distingue entre discursos, actos y responsabilidades. No se puede convertir todo disenso en violencia, porque eso lo que persigue es infantilizar a la ciudadanía y cancelar el debate. Cuando yo hablo de las violencias para categorizar cualquier cosa que va en contra de lo que yo pienso de mis ideas, como una forma de violencia que debe ser cancelada porque promueve el discurso de odio, lo que estoy haciendo es eliminando la posibilidad del debate y de la expresión de otra persona con una argucia.
El video en realidad busca blindar su identidad, equiparando además al peronismo con la agenda de género, que es otra falacia, porque el peronismo en su génesis, en su historia, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y no es porque sean etapas distintas, que en los años 40 o en los años 50 la sociedad era distinta. No, 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 no. El peronismo, Perón e inclusive Evita han sido taxativos en la condena de muchas de las cosas que hoy se ponen en sus bocas. La idea de una Evita con un pañuelo verde del aborto y promoviendo el feminismo es exactamente lo contrario a lo que Evita pensaba. Entonces, ¿de qué están hablando? Están haciendo trampa. Simplemente es eso, están mintiendo. El video entonces busca asociar al género que no le corresponde y reduce al campo que se le enfrenta al machismo libertario. Pero la realidad es que en la calle la gente está harta. La gente piensa en el bolsillo, piensa en la inseguridad, piensa en el deterioro cotidiano de su vida. Y el desencanto es transversal. Mucho. Eso no quiere decir que van a votar el kirchnerismo. La mayoría, decepcionada, se está fugando a votar en blanco o a la abstención, o tal vez votar otras opciones. Pero básicamente es la abstención, es la indiferencia. Es muy curioso, pero el pankirchnerismo que representa de alguna manera el gobernador Kicillof, saca el primer lugar en las elecciones, en forma aplastante con respecto a Milei, pero sin embargo saca menos votos que en la elección anterior. ¿Y por qué sucede eso? Porque la gente se cansó. El problema ahora es ver quién mantiene un poquito más de su caudal, pero nada más que eso. Si el peronismo está primero en las elecciones, y si podemos llamar peronismo a esto que está primero en las elecciones, que yo creo que básicamente esto no es peronismo, en realidad lo está porque el resto se cae más rápido, pero en realidad ese kirchnerismo, peronismo, como le quieran llamar, no enamora a nadie. Y el otro problema, que es lo que es indignante, que es un poco lo que le pasaba a Ivoni, es el uso político del dolor ajeno como una constante. Hay un crimen atroz y desde el crimen atroz se construye un razonamiento delirante donde si un asesino adhirió a un grupo misógino, entonces el Estado es responsable revisando categorías penales que legitiman el femicidio. Porque terminan diciendo esto. Dicen frases como quieren eliminar la figura del femicidio o terminan generando la idea de que el femicidio está bien. Y esto busca tocar la emoción, pero no el razonamiento. Evidentemente nadie quiere eliminar el femicidio. Lo que se puede querer eliminar es la figura del femicidio, porque eso ya está considerado en el Código Penal como homicidio. Y el agravante es un agravante puesto por presiones políticas que no tiene asidero y que cuando lo vemos en la aplicación práctica pasa lo que vemos en estos casos. Mueren 3 chicas que se dedicaban a la prostitución y quisieron estafar a unos narcos y estos tipos la mataron y descuartizaron sus cadáveres junto con una banda que la integraban hombres y mujeres por igual, y esto lo presentan como femicidio. Es decir, con un agravante por su condición de ser mujer. Y la verdad, no las mataron por ser mujer, las mataron por ser narcotraficantes e intentar burlarse de un jefe de ellas. Esta es la realidad de lo que pasó. ¿Dónde está el agravante por ser mujer? Si esas 3 personas hubiesen sido 3 hombres, ¿ustedes se imaginan que el trazo hubiese sido distinto? Que el jefe narco hubiese dicho, no, no son hombres, esto no les podemos hacer eso. ¿Los vamos a tratar de otra manera? No, hubiese sido exactamente igual o peor, no sé. Pero la realidad es que nadie está buscando eliminar una figura del femicidio, lo que se está buscando es poner las cosas en una justa igualdad. Hay que hacer una
Y más que nada, nadie, que yo conozca, nadie en la Argentina dice está bien el femicidio. Algún loco, algún delirante puede haber, hay para todo, pero seriamente nadie está planteando eso. ¿De dónde saca esta gente que se está legitimando el femicidio? Lo que hay es una discusión sobre la técnica legislativa, que no significa legitimar, es básicamente discutir la política criminal. Las leyes se miden por la eficiencia, no por el marketing político. Vos no pones una ley para quedar bien con alguien, o no deberías hacerlo, porque efectivamente sí lo haces. El dolor, en realidad, de las víctimas, lo que merece es respeto, no utilización partidaria o ideológica. ¿Qué es lo que hacen sistemáticamente con todas estas ideas? Sistemáticamente con el tema del femicidio, la violencia de género, se utiliza en forma ideológica y no les importa a las víctimas, porque de hecho aparte también ocasionan víctimas con esto. Estoy oyendo argumentos que se usaban hace 15 años atrás, cuando se empezó a dar estas discusiones, y que esto fue lo que edificó la popularidad de los libertarios, estas discusiones. Porque cuando hacían estos planteos, los libertarios le decían, pero cuando vos matás, cuando vos sancionás a un femicida como lo estás sancionando, y en realidad ese tipo no es un femicida y no cometió el crimen, pero es simplemente el yo te creo hermana el que lo lleva, vos también estás dañando a mujeres, porque estás dañando a su mujer, a su madre, a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas, que también sufren por la acusación injusta sobre una persona. ¿Se entiende a dónde voy? Depende cómo uno lo plantee. Hay unos u otros que son las víctimas. Y el problema es que, como esto se hace un uso ideológico y realmente a estos grupos no les interesa la realidad, de hecho, se alimentan de lo macabro, porque necesitan lo macabro para imponer sus leyes. Necesitan un triple crimen, porque con el triple crimen pueden presionar para conseguir fondos, para hacer política. Si no existe eso, no tienen razón de ser. Entonces, por eso tenemos esas campañas constantes y el tema de cualquier cosa llevarlo a un femicidio, porque en realidad lo que están haciendo es política, no están defendiendo a las víctimas. Ese es el gran problema que hay en esto. También dicen que el odio a la persona es un odio de clase. Mismo mecanismo, elevar toda crítica a la agenda de género al rango de odio. Uno puede criticar la agenda de género y no odiar a las mujeres o a las minorías sexuales. ¿Qué tiene que ver una cosa por otra? Porque yo no puedo criticar algo que está mal hecho sin que eso me transforme en alguien que odia a las mujeres. Es absolutamente ridícula la idea, pero a fuerza de repetirla, bueno, ya decía Goebbels, que si repito una y mil veces algo, va a terminar transformándose en verdad para muchísima gente. ¿Qué es lo que han conseguido? Hay un grupo de militantes que se lo cree, que cree que esto es así. Y encima, a diferencia de otras épocas, lo hace a espalda de las mayorías, porque la mayoría ya no lo cree en esto. Hay cuestionamientos que son legítimos, obviamente, a los excesos, a las burocracias, a los negocios montados alrededor de las perspectivas de género. Cuando uno ve el caudal de dinero, en algún momento del gobierno de Alberto Fernández era del 3,4% del PBI, y no creo que pese a la diatriba de la motosierra de Milei se haya ajustado mucho, porque la superposición de oficinas de género y de programas de género siguen vigentes de la misma manera que antes, porque el señor Javier Milei no ha recortado estos programas salvo en cuestiones mínimas. Ha bajado el ministerio y lo transformó en una secretaría, pero eso es propaganda. La realidad es que sigue vigente la ley Micaela, sigue vigente la ley del aborto y siguen vigentes las mismas propuestas que había antes. No cambió nada. No cambió nada porque Milei no viene a cambiar eso. No todo disenso es odio. Básicamente, equiparar cualquier disenso a un discurso de odio, lo único que persigue es disciplinar el debate político, es decir, censurar.
Y en otro momento del video dicen, piden que las urnas le pongan un freno a esta demencia. Pero la verdad es que no ofrecen ninguna solución concreta a los problemas concretos de la gente. Inflación, empleo, educación, salud, seguridad. Nada. De eso no hablamos nada, porque el problema es el patriarcado. Militan en realidad un voto moral, pero sin ningún plan atrás. Por eso, el resultado político es previsible. La gente se desmoviliza, aparece el voto en blanco, crece la abstención. El hartazgo de la militancia performativa es real, porque la propia militancia en líneas generales ha abandonado esto. No podemos ni comparar lo que eran hace años la cantidad de militantes que había con lo que hay ahora. Ahora lo que hay es un grupo de mercenarios que está militando para conseguir un puesto o un ingreso del Estado, no más que eso. Y eso todos los que hacen política lo saben. Después lo negarán públicamente, pero lo saben, por eso molesta que lo digamos. La verdad, si quieren tener mejores resultados a largo plazo, van a tener que hablarle un poquito más a la realidad de la gente, ¿no? Y no tanto hacer sermones de este tipo. El discurso que intenta etiquetar a todo gobierno y por extensión a buena parte de la sociedad con un machismo libertario es parte de esa falacia original que decíamos. Suponer que los males estructurales de la Argentina se explican por la ideología masculina, por el patriarcado. Eso es lo que explica la decadencia de la Argentina de un siglo, el patriarcado. No es una decadencia política, económica y cultural que tiene raíces de dependencia, de desigualdades sociales, de pobreza, de deficiencias educativas, de destrucción de la producción. No. El problema era el patriarcado. Muchachos, seriamente nos han dicho esto durante muchos años, que el problema era el patriarcado. Esto es el discurso político en la Argentina. Seriamente, luchar contra el patriarcado, poner el 3,4% del PBI para luchar contra el patriarcado en un país con millones de pobres e indigentes. ¿Cómo llegamos? A veces nos preguntamos cómo llegamos a esta posición, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos hayamos imbecilizado tanto como para crearnos esto? Porque en algún momento era la discusión política. Lo pusieron en los debates presidenciales. En todos lados estaba la cuestión. ¿Qué hizo la gente? No fue a votar. Era obvio que algo tenía que pasar. La verdad es que este concepto del patriarcado que ahora las huestes revolucionarias impulsan, en realidad es impulsado de la academia anglosajona. ¿De qué tipo de liberación me hablan cuando trajeron estas ideas de los Estados Unidos? Y también las trajeron del postestructuralismo francés y del feminismo de la tercera ola. Nada que sea autóctono, local o que tenga que ver con nuestra historia, con nuestras tradiciones. Simplemente lo que hicieron fue reciclarlo con fundaciones y ONGs internacionales. Su función no es entonces liberal, sino controlar, conducir y esterilizar la protesta. Y lo han hecho con tanto éxito que en las épocas de la Argentina patriarcal y machista, un plan como el de Milei hubiese hecho estallar por el aire el país. Por muchísimo menos sucedieron 1000 protestas. El Viborazo, el Cordobazo, las que quieran. El 17 de octubre, todas. Y era una Argentina súper machista. Ahora que tenemos la Argentina deconstruida, ¿qué pasa? Nos tenemos el plan económico de Milei, si podemos llamar plan económico esto que está sucediendo, que endeuda, que destruye la economía, que fabrica pobres en cantidades industriales, y no hay reacción popular, no hay reacción de nada. Entonces se entiende para qué sirve esto. La sociedad deconstruida es esto. Es la sociedad que no reacciona y que como no tiene ofertas políticas, prefiere quedarse en su casa e ir a votar. Eso es lo que han conseguido. Y nos dicen que no quieren volver al pasado patriarcal. En el pasado patriarcal no se permitían
gobiernos como el de Milei. Perdón si hay veces soy un poco brusco en mis ideas, un poco Neandertal, ¿no? Pero se prendía fuego el país. La gente salía a la calle y se tenían que esconder los funcionarios. El Rodrigazo se hizo por mucho menos que lo que estamos viviendo hoy. Hubo para todos los gustos. Hasta los gobiernos militares tuvieron que irse teniendo la fuerza de las armas cuando se fueron, cuando la economía no funcionó, cuando se vio demasiado injusto el sistema. Y sin embargo ahora hay pasividad en la sociedad deconstruida. Para esto sirvió eso. Mientras el ciudadano común discutía su privilegio de género, las élites financieras consolidaban su poder real, su poder económico, su poder mediático, su poder judicial. Y la lucha de clases desapareció y fue reemplazada por una lucha simbólica entre sexos e identidades. El machismo libertario es apenas un espantapájaro útil. Si el sistema no puede garantizar bienestar, ofrece entonces moralina. Pero la gente ya no compra estas moralinas. El votante joven, y esto es lo que a veces esta gente no entiende, sabe que ya su problema no es el patriarcado, no lo fue nunca. Sabe que el problema real que tiene es que no le alcanza la plata, que hay inflación, que hay precariedad laboral, que hay un colapso educativo, que no hay salud, que no pueden sus padres mantenerse, sus abuelos, que él no tiene trabajo. Ese es el problema real, no el patriarcado. Sin embargo, nos abren un programa diciendo que hay que luchar contra el patriarcado que nos quiere imponer el machismo liberal. Conviene aclarar además otra cosita que parece que a veces se olvidan, y eso que tenemos tantos doctores que deberían ser expertos en estos temas. El fascismo, en realidad, fue un fenómeno del siglo XX, un fenómeno que se caracterizó por el partido único, por el culto al Estado total y por la represión sistemática. Nada de eso está hoy en la Argentina. Milei es un autoritario, pasa por encima del Congreso, desobedece órdenes judiciales, todo lo que ustedes quieren en su forma, en su gestión, pero no es un fascista. Porque el autoritarismo y el fascismo no son sinónimos. Tildar de fascista algo que incomoda a las ideas progresistas es simplemente una forma de censura emocional que evita pensar y reescribir la historia. Hay una enorme confusión ideológica. Milei es exactamente lo contrario al fascismo. Milei no cree en el Estado. El fascismo es el Estado. Si no se entiende esto, no se entiende nada de política. No se puede seguir repitiendo que Milei es fascista porque no lo es. Milei es un autoritario, libertario, liberal. El fascista no es eso. ¿Es mejor o es peor? Eso es una opinión ya personal. Eso ya es otra cosa. Pero lo que hay que entender es que autoritarismo y fascismo no son sinónimos. La confusión ideológica entonces termina siempre dividiendo al país en un falso dilema. De un lado están los partidarios del ajuste, que reducen todas las pretensiones a lógicas financieras del sistema. No hay plata, no se puede. Y del otro lado, los que lo enfrentan se quedan en un discurso de género que disuelve la trama social, que enfrenta a hombres y mujeres, a padres e hijos, a generaciones. No sé si se saben que una de las discusiones que se viene es la intergeneracional. ¿Por qué vamos a endeudar a los jóvenes para pagar pensiones a los viejos? Si un día, si les interesa, lo podemos discutir largamente esta falacia también. Mientras tanto, las élites que diseñaron estas teorías, que son financieras, tecnológicas, culturales, etc., siguen gobernando desde lo alto, sin banderas, sin ideologías, pero con un control total del relato. Resulta entonces absurdo ver hombres maduros, militantes profesionales del género, lo digo esto por los jovencitos que había ahí, insistir en un libreto que ya fue rechazado en las urnas, pero que es rechazado por el común de la gente, por la sociedad en la calle. Vayan a un mercado, vayan a una feria,
vayan a cualquier lugar populoso y empiecen a hablar de los discursos de género, a ver qué interés tiene la gente. O en lugar de clase media, da lo mismo. Cuando la gente se junta, habla de muchas cosas, pero no es prioridad la cuestión de género y el patriarcado. Realmente es muy difícil que alguien piense, que conozca, que sale a la calle y dice, no, estuve hablando con el verdulero y el verdulero estaba preocupado por el avance del patriarcado. O la almacenera. No, creo que todos sabemos que sería casi, podríamos decir, ridículo. Entonces, lo que sí podemos ver es que hay un relato absurdo y hay un hartazgo real. Hay un desencanto con la gestión política, pero esto no significa que hay un desencanto que lleve al retorno de estas ideas de género que hoy no sabemos por qué el kirchnerismo insiste. Es muy curioso porque esto también viene de la mano con algo que ni imaginábamos, pero que se está dando en los últimos años, que es un giro juvenil hacia el catolicismo. Y por ahí uno va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo que estoy hablando con el tema del catolicismo? Y esto tiene que ver con un giro sobre las tradiciones, sobre la forma en que se van dando las cosas. Yo, bueno, te mandé 3 imágenes que si las podemos poner en pantalla mientras vamos hablando esto, muestran un poco lo que hay y que es básicamente un cambio en las tendencias. Hay un cambio en la visión y es específicamente en los más jóvenes, en la generación Z, como les gusta llamar en Estados Unidos, que nosotros como siempre copiamos, en los millennials, que es la generación que le sigue, más o menos entre los 25 y los 40 años, son las que encabezan este fenómeno, y es el aumento de las conversiones hacia el catolicismo. Les traje algunos datos que encontré por ahí que me parecen muy interesantes, mientras Ivonne iba poniendo las distintas imágenes para que vean la progresión. En Estados Unidos, las diócesis reportaron aumentos de las conversiones. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Los Ángeles recibió 5.587 nuevas conversiones, mayoritariamente entre gente de 18 y 40 años. No son chicos chiquititos que no saben lo que están haciendo, son adultos. Más o menos la mitad de las conversiones son adultos que habían sido bautizados, que se habían alejado de la iglesia, y la otra mitad era gente que ni siquiera habían sido bautizados, probablemente tampoco tenían padres católicos, y sin embargo aterrizan en la iglesia. Según de la Arquidiócesis de Los Ángeles, la edad que se produce en la mayoría de las conversiones son entre los 18 y los 40, pero específicamente entre los más jóvenes. Según el Pew Research, desde el 2020 crece la asistencia mensual a los servicios religiosos entre la generación Z y los millennials. Esto se da en Francia también, paralelamente, aumentaron los bautismos de adultos vienen aumentando desde el 2020, y en Inglaterra la cantidad de jóvenes católicos superan a los jóvenes anglicanos, de hecho los duplican. Cuando la progresista se vuelve aparato de censura, cuando el progresismo se convierte en un aparato de censura y culpa, la juventud busca apatía, le da sentido de la disciplina y de la pertenencia, ¿no? Y algo deberían preguntarse estos hombres entrados en años, que quieren hablar en nombre de la juventud, y esto es muy común. Ustedes ven a la militancia política, sobre todo la gente mayor, de 40, 50 años, jóvenes, algunos intentan mimetizarse
con estas ideas, que bueno, yo por suerte me he deconstruido, pero otros no, otros dicen, bueno, yo soy demasiado viejo para entender esto, pero los jóvenes lo quieren y bueno, uno tiene que entender. No, los jóvenes no quieren eso. Lo que están demostrando los jóvenes es que van para otro lado, que se quedaron sin tutela porque las generaciones mayores están jugando a ser jóvenes y a promocionar ideologías que los propios jóvenes no quieren. El catolicismo, con todos sus desafíos, ofrece justamente eso: tradición, rito y una vara ética que es exigente y ordena la vida. Exactamente lo contrario a lo que ofrece el catolicismo, que busca eliminar la tradición, que busca la deconstrucción, que busca eliminar todos los rituales simbólicos, por lo menos como se conocía hasta ahora, y tiene una vara ética que, bueno, depende de mi voluntad. La ética, mi voluntad, yo. Pero esto no atrae a los jóvenes, entonces, parece. En Argentina, obviamente, no tenemos hijos. Nadie se toma así la idea de este tipo de encuesta. Solamente tenemos algunos encuestadores que sabemos que suelen preocuparse por las cuestiones políticas y que suelen también tener ciertas tendencias a acomodar los números de acuerdo a quien les paga, pero la realidad es que nunca les parece que estos temas son importantes. Pero sería bueno, ¿no?, que vayamos sabiendo dónde estamos parados. Estos datos, yo se los dije, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, por lo menos esos gobiernos intentan, a pesar de todo lo que ya sabemos que son, tener una idea de qué está pasando en su base social. Los nuestros no. Los nuestros prefieren ignorarla, porque a veces todavía les traen las noticias. La verdad no sabemos qué es lo que está pasando en la Argentina, pero sí sabemos que el clima social es similar. Hay cansancio con el sermón de género, hay retorno a las prácticas religiosas. La votación a Milei es parte de la confusión, es el rechazo a todas esas ideas, y que algunos le dan por el lado del catolicismo, a otros le dan por el lado del libertarismo, pues son dos cosas absolutamente opuestas, y algunos mezclan todo y hacen un catolicismo que apoya a Milei, que bueno, evidentemente le falta un poquito de madurez y consustanciación con las ideas, ¿no? Ojo que esto no hace falta que sea masivo, alcanza con que sea una tendencia para empezar a influir en la cultura y en la política. ¿Qué es lo que está empezando a hacer a espaldas del progresismo? Porque el progresismo sigue insistiendo con el discurso de este programa que lo puse a título de ejemplo de lo que se vive diariamente. Y con esto lo que hacen es empujarte a decidir entre dos polos: el ajuste sin proyecto nacional o la corporación de género como teología oficial. Ambos fragmentan y la salida está evidentemente en otra dirección, en el orden institucional, en la defensa de la vida en común y el trabajo, la producción, no en la épica del ajuste, porque militan el ajuste y lo festejan. Es increíble, pero se festeja la motosierra. De la misma manera que la patrulla moral del otro lado nos dicen cómo tenemos que hablar, cómo pensar y cómo sentir. La gente está cansada, quiere una comunidad, no tribus enfrentadas, quiere una ley en común, no eslóganes sueltos. El progresismo debería bajar el dedo acusador de una buena vez y volver a la realidad, ocuparse de los precios, del empleo, de la seguridad, de la salud, dejar de usar el dolor ajeno como herramienta de marketing, aceptar que hay una búsqueda espiritual juvenil que no es moda ni fascismo, es simplemente una demanda de sentido común y pertenencia, y que como ellos no se la dieron, la están buscando en algo más trascendente. Hay militantes que siguen hablando con un lenguaje que ya no se usa más, que nadie utiliza en la calle. ¿Se acuerdan del lenguaje de género? Discusiones, las academias, las universidades forzando a los alumnos a hablar en lenguaje de género. Salgan a la calle y fíjense quién habla en lenguaje de género. Decían que eso era la evolución natural del lenguaje. Amigos, ¿dónde vieron hablar así? Predican sobre un patriarcado omnipotente que explica todo, pero a la vez es muy útil porque no explica nada. Los jóvenes están yendo a otro lugar
donde les piden disciplina, comunidad y tradición, pero en vez de escucharlos, los tratan de reaccionarios. Perdieron la calle en consecuencia, perdieron las elecciones, y así vamos a perder el futuro si no entienden que los tiempos ya cambiaron. Es frustrante tener que repetir esto otra vez, y ya con esto los dejo. En el 2019, el gobierno de Alberto Fernández y de alguien que se llamaba también Fernández, pero en este caso de Kirchner, Cristina, no se olviden que fue la vicepresidenta, era la que manejaba el Senado, y no era la vicepresidenta de Cartor, era una vicepresidenta que todos sabíamos que pesaba en las decisiones. Ese gobierno se desdibujó en un tiempo récord, convalidó la deuda externa, mantuvo el mismo modelo económico que había heredado, porque no hizo otra cosa. Simplemente lo maquilló con una pátina de género para disimular su impotencia. No venía a cambiar nada. De hecho, fueron la continuidad de la anterior. Lo único que venían a hacer era instalar el discurso de género con más fuerza. Progresismo de manual, el que recita consignas mientras firma los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El que valida, ¿se acuerdan?, la toma de la deuda externa. Mientras nos aprobaban el aborto y mientras nos ponían las leyes de género, nos endeudaban, nos saqueaban, nos destruían el salario real. El resultado entonces fue la aparición de Milei, no por mérito propio, sino por tanta imbecilidad ajena. El vacío que dejó en realidad, el progresismo con ese discurso deja un vacío. Nadie hablaba de estas barbaridades que se hacían en nombre de ideas modernas. Y ese vacío lo llenó Márquez, lo llenó Laje, lo llenó Danan, y lo llenaron ese tipo de personajes libertarios que después lo llevaron a Milei a la presidencia. Porque les dejaron un hueco. Era obvio, alguien tenía que decir, esto está mal, esto no funciona, esto es una barbaridad lo que se hace. Era muy fácil rebatir todo eso. Lo sigue siendo. Y eso es lo que hicieron. Pero sobre eso lo contaminaron ese discurso con el liberalismo económico. Hicieron unas mezclas muy extrañas, convenciéndonos a todos de que el comunismo era el partidario de estas cuestiones de género, cuando en realidad el comunismo histórico estaba del otro lado. La alquimia era maravillosa porque te decían la izquierda adora al Che Guevara y el Che Guevara mataba homosexuales. ¿Quién le entiende a la izquierda? Nosotros somos capitalistas y los homosexuales con nosotros pueden tener una vida llena de derechos. Esto lo decía Laje y compañía. Y era bastante claro lo que estaban diciendo. No estaban promocionando el socialismo, estaban promocionando el capitalismo a través de las ideas de género. Lo único que hizo Milei fue decir, pero el Estado no puede seguir poniendo plata en esto. Eso fue lo único. O sea, el Estado no pone la plata, pero no que esto había que cambiarlo. Sin embargo, mientras hacían eso, nos decían que los gobiernos tiránicos de Daniel Ortega, por ejemplo, en Nicaragua, de Putin en Rusia, perseguían a las comunidades minoritarias de género. Resultado, llegó Milei, pero la culpa ¿de quién es? ¿Del chancho o del que da de comer? Me parece que era del que le daba de comer al chancho. Pensamos entonces nosotros ya que era una etapa superada, se había entendido, todo ese desastre que habían armado había terminado en traer e instalar a los libertarios y a Milei con los resultados que estamos viendo. Pero bueno, parece que cuando creímos que no se iba a insistir más con la fórmula del fracaso, que se había aprendido la lección, bueno, evidentemente nos equivocamos. Ahora estamos otra vez con el mismo problema, aunque a diferencia de la etapa anterior, ya no hay mareas verdes. Alberto Fernández no viene montado en la marea verde. ¿Se acuerdan la marea verde que iba a cambiar todo, iba a revolucionar todo?
ya nadie llena plazas, ya nadie hace actos concurridos, son actos con un puñado de militantes y sobre todo discursos vacíos de contenido. Entonces, volvemos al mismo problema de antes. Hay que llenar ese espacio, el que denuncia las barbaridades de género, porque es lo que la gente termina por entender. Me tienen harto con estas políticas, no los quiero ver más y voto lo que se opone a esas políticas. Porque no es mucho más que eso. Y ahí nos contrabandean a los Milei. Entonces, si no se llena ese espacio con un contenido nacionalista, tradicionalista, serio, que devuelva el sentido de pertenencia y de comunidad, que entienda que la etapa globalista se derrumba y que el futuro en realidad está en un marco multipolar con estados fuertes y eficientes, si no se construye desde allí, el hueco va a ser ocupado otra vez por aventureros de ocasión, por nuevos sistemas reciclados que terminen siendo apenas piezas de un sistema de alternancia a espaldas de las verdaderas necesidades populares.